Es una bendición compartir con ustedes. Gracias a la pastora Vicky. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad, que precisamente celebrar el amor o el Día del Amor es manifestar afecto, ¿verdad? Y es lo que hicimos, orar por nuestra hermana. Las personas que se aman, por lo regular, bueno, no todas, ¿verdad? Pero siempre dan, en esta festividad, celebran el amor. No lo manifiestan en todo el año, pero el Día del Amor y de la Amistad sí lo celebran. Como una pareja, decía, eran recién casados y el primer año de casados, bueno, cuando eran novios se daban regalitos y todo esto, pero cuando se casan, el primer año dice, bueno, ya me casé, ahora yo voy a recibir un buen regalo. Pero fíjense, pasa el tiempo, llega el 14 de febrero y ella dice, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer Juancho, a ver si me va a traer mi regalo. Pasan los minutos, se llega la tarde y llega Juancho y llega con un regalo y luego, pero un regalo así pequeño, y ella dice, ¿qué me traería? ¿Qué me traería? Y le dice, ay, mi amor, qué bueno que te acordaste que hoy es 14 de febrero, Día del Amor. Y le dice, sí, abre tu regalo. Y lo empieza a abrir el regalo. Cuando abre el regalo, ¿qué creen? Se encuentra 3 pares de aretes. Y ella dice, ¿qué? ¿3 pares de aretes? ¿Eso valgo para ti? 3 pares de aretes y te costaron 100 pesos. ¿Eso valgo dividido entre 3? Yo que te plancho, yo que te cocino, yo que te hago hasta piojito y 3 aretes de 3 llévese 3 y pague 1, dice. Y precisamente todo el año podemos expresar el amor, pero cuando es realmente el día de que el 14, vamos a decirlo, nadie se quiere perder ese tiempo. Incluso hay jovencitas que se hacen novios el 8 de febrero y lo terminan el 18 de febrero, porque nada más quieren pasar ese tiempo, ¿sí? Quieren pasar ese tiempo precisamente. Pero fíjense, hay diferentes maneras de expresar y recibir las manifestaciones de amor. Y precisamente cuando nosotros manifestamos el amor es lo que hay en nuestro corazón. Hay amistades muy buenas, profundas, y eso es bueno, es bueno. Pero también hay amistades que son muy convenencieras, que nada más son amistades por conveniencia. Pero fíjense, el amor es, como dice la palabra, el amor es sufrido, pero el amor trae compromiso. Cuando una persona desea tener una amistad o tener una relación, conlleva responsabilidad. Y precisamente hoy quiero compartirles con ustedes 2 grandes manifestaciones de amor perfecto y las más hermosas que podemos encontrar en toda nuestra vida. Y la primera es cuando Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Sabías, mujer, que Dios te creó con un propósito? Dice ahí en Génesis 1:1 que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que Dios creó la tierra, estaba desordenada y vacía, y Dios creó, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice que hubo día y hubo noche. Y luego el Señor dijo, crezca toda hierba verde, y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y luego dijo Dios, produzca la tierra todos seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, la tierra según su especie. Y fue así. Y Dios hizo todo lo que nosotros podemos ver, Dios lo creó. Pero fíjense, el amor de Dios fue cuando Dios creó al hombre. Dice su palabra que en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, en gran manera fue la tarde y la mañana el día 6. Fíjense, Dios dijo, fue hecho, y todo lo que podemos ver y no ver, todo fue creado por Dios, salió de su voz, fue hecho por Dios, Él dijo y fue hecho. Pero fíjense,
Cuando Dios hizo al hombre, ¿sí? Dios decidió que tú y yo existiéramos. Tú y yo no somos casualidad. Dios decidió que nosotros naciéramos. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Él no dijo como le dijo a las plantas o a la tierra, ¿no? Sea el sol y fue el sol, hágase la luz y fue la luz, sino que Dios hizo al hombre. Dios nunca dijo, hágase un homo sapien y salió ahí un changuito homo sapien. No, la palabra de Dios dice que Él, el Señor, formó al hombre con sus propias manos, ¿sí? Dice ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice que Dios formó. ¿Qué significa formar? Fíjense, el Señor moldeó en forma de una ilustración que les quiero dar, es que tiene una imagen en la mente de crear algo. Es, por ejemplo, cuando un alfarero está moldeando algo, en su mente tiene algo y dice, voy a crear de esto algo hermoso. Así Dios del polvo, del barro, de la tierra, fue que creó al hombre, porque eso tenía en su mente, en sus pensamientos. Pero fíjense, ¿cómo fue el amor de Dios que hizo al hombre y a la mujer? Dice que los hizo a su imagen y semejanza. Dijo Dios en Génesis 1:26, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoríe en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, Dios nos creó exactamente como Él. ¿Por qué? Porque aunque Dios no tiene cuerpo físico ni somos dioses, ¿sí? Dios nos creó a su imagen. ¿En qué aspecto? En que el hombre y la mujer reflejamos la gloria de Dios, ¿sí? Dios es perfecto y Dios nos hizo perfectos. Pero el hombre decidió desviarse. ¿Por qué los hizo perfectos a Adán y Eva? Adán y Eva no conocían el pecado, porque en ellos todavía no había entrado el pecado. Ellos no conocían el mal, eran perfectos, ¿sí? Ellos fueron creados limpios como Dios. Dios es limpio, Dios es puro, Dios es justo, Dios es moral. Y así fue creado el primer hombre y la primera mujer. Pero dice en Eclesiastés 7:9 que he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿sí? Ahí en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar y en las aves de los cielos, en bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, ¿por qué Dios había creado al hombre? Porque Dios iba a establecer una relación personal con el hombre y con la mujer. Porque el hombre era muy especial para Dios. Tu mujer eres muy especial para Dios. Y fíjate, Dios lo puso a cargo de su creación. Con esto Dios se paró ante el hombre como el gran creador y le dijo, mira Adán, yo te he creado y quiero establecer una relación personal contigo. Dios creó al hombre para que le conociera, para que le adorara, para que le sirviera, para que le conociera, para tener esa relación íntima, ¿sí?, entre Dios y el hombre. Pero fíjense lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue hecho más que un cuerpo físico. Dios le dio al hombre su propio aliento. Por eso lo creó diferente que lo demás. Dios le dio su propio aliento porque el hombre estaba ahí tirado en el piso, en el suelo, formado solamente era un barro, hecho en la mano del Señor. Pero el Señor sopló la vida de Dios. Dice que sopló aliento de vida. Dios le estaba dando su propia vida. Dios le estaba dando al hombre la eternidad y precisamente este es el amor de Dios manifestado cuando Dios creó al hombre. Un amor perfecto. Dios no hizo a ninguna criatura como hizo al hombre. Dios no le dio a ninguna otra criatura su aliento, tampoco su vida ni tampoco su aliento, solamente al hombre. Sopló sobre él
aliento de vida. Pero fíjense, ¿qué pasó con el hombre? El hombre falló. Dios le había dado libertad y cuando Dios le dijo que no comiera de ese fruto, tanto Adán como Eva tenían la libertad de escoger, de obedecer a Dios o desobedecerlo. Y ellos decidieron desobedecer. En el momento que ellos desobedecen, viene el pecado y ellos son corrompidos. La gloria de Dios había sido corrompida por causa del pecado. Aquella relación que Dios tenía con ellos se había roto porque ellos habían decidido apartarse de Él. Ellos habían decidido seguir sus propios caminos. Entonces, en ese momento ellos descuidan a Dios. En ese momento ellos ignoraron el amor de Dios, se apartaron de Dios y el pecado entró. La maldad fue la marca del hombre hasta el día de hoy. El hombre y la mujer perdieron la comunión con Dios, se apartaron de Dios hasta el día de hoy. Muchos hombres y mujeres tienen enemistad con Dios porque han rechazado lo que Dios había propuesto en el hombre. Pero fíjense, en el momento en que el hombre y la mujer pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y ellos mueren. Dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El hombre, Dios lo había hecho para que viviera en la eternidad con Él, pero el hombre pecó. Y cuando el hombre y la mujer deciden independizarse de Dios, esto es lo más terrible que le puede suceder a un hombre o a una mujer. Cuando dice, no queremos de Dios, no necesitamos de Dios, yo soy suficiente, o simplemente lo ignoran. Y es lo que hizo el hombre, lo que hizo Adán y Eva, ¿sí? Ellos entraron y no quisieron saber más de Dios, el pecado apartó. Fíjense, el juicio por el pecado es una condenación eterna, porque el hombre y la mujer ya no eran perfectos. Dios los había hecho perfectos, pero el hombre y la mujer deciden desviarse, apartarse, salir del camino establecido por Dios. Ellos cerraron al blanco, al propósito de Dios. Ahora fíjense, muchos festejan el Día del Amor, pero muchas parejas están culpando una a otra por el pecado que hay en el corazón. Hay resentimientos y odios por el pecado que hay en el corazón, porque la causa, ¿quién fue? Por un hombre entró el pecado, dice, y todos pecaron. Entonces, el problema del hombre no es que el 14 de febrero se va a solucionar todo, sino lo que hay en el corazón del hombre. Y precisamente creemos que ya es el 14 de febrero y hay que hacer las paces, pero el 15 se vuelve a hacer lo mismo. Y precisamente, fíjense, ¿dónde está el problema? En el hombre y en la mujer. Porque por un hombre entró el pecado, ¿sí? Y a él pasaron el pecado pasó a todos los hombres. El hombre y la mujer por sus pecados están realmente perdidos, van a un juicio por el pecado. Cuando una persona muere, no se pone su fin ahí, sino que le espera un juicio. Dice Apocalipsis 21:8. Fíjense, el juicio. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos versículos nos están hablando de un juicio por el pecado, pero fíjense, el amor de Dios no ha caducado, el amor de Dios sigue. Yo les estoy hablando de las dos manifestaciones de Dios acerca del amor. Dios creó al hombre con ese amor, con esa ternura, con ese propósito. Ahora, ese mismo amor es el mismo amor que Dios desata de su ser, porque Dios es amor, y desata para buscar al hombre. Y precisamente, ¿sí? En ese amor, en esa gracia y en esa misericordia, con eso que Dios hizo al hombre, cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora busca al hombre. Y precisamente, ¿qué es lo que se basa a que Dios busque al hombre? El amor, su amor. Dice que ahí en Juan 4:8 que el que nos ama, el que no ama,
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios no es un amor, Dios es amor, porque esa es su naturaleza, esa es su característica. Dios es amor, ¿sí? Aunque el hombre y la mujer se apartaron en sus propios caminos, Dios puso en su corazón buscarle. Aunque nosotros fallamos, nosotros nos corrompemos, cada uno, dice la palabra, Isaías 53, cada uno tomó su camino, cada quien hizo lo que quiso, nadie decidió buscar a Dios, pero Él salió a buscarnos. Fíjense, nosotros cuando fallamos o cuando nos fallan, lo que queremos es que nos vengan y nos pidan perdón. Y oye, pues haz las paces. No, hasta que me pida perdón. Y me tiene que pedir perdón 7 veces, porque 7 veces me falló, 7 veces me tiene que pedir perdón. Oye, pero no, hasta que yo quiera lo voy a perdonar. Hasta que yo quiera la voy a perdonar. Así es y así tiene que ser. Me falló, me engañó, me hizo esto y no. Fíjate, pero Dios, nosotros le fallamos a Dios. Nosotros nos corrompimos. Nosotros fallamos porque Dios no falló. Él permanece fiel. Pero Él en su amor decidió salir a buscarnos. Y precisamente dice ahí en Juan 3:16, fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que casi todos no lo sabemos. Pero fíjense, cuando nosotros leemos la palabra de tal manera, o sea, la manera de Dios como era, una manera más allá de nuestro entendimiento, conocimiento, porque les aseguro que si nosotros entendiéramos el amor de Dios, caeríamos arrepentidos delante de Dios y adorando al Señor, porque dice que de tal manera el amor va más allá de nuestro entendimiento, porque no entendemos. De tal manera Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y ahora de tal manera, ¿sí? Un amor que no podemos entender, cuánto Dios nos ama, ¿sí? Y nosotros, como les decía, nosotros no merecíamos ese amor. Porque yo les acababa de decir, porque a veces a nosotros nos ofenden y decimos, ¿por qué le vamos a perdonar? Y hay heridas en nuestro corazón. Y decimos, ¿yo por qué? Él es el culpable, ella es la culpable. Pero Dios dice que de tal manera nos amó. Y precisamente, ¿cómo era ese amor? Dice, de tal manera. ¿Sabes cuál era ese amor de tal manera? Empezó a restaurarnos. Empezó Dios con ese amor a decir, yo voy a volver al hombre y a la mujer a la condición que tenían al principio, que tengan esa comunión, que tengan ese encuentro conmigo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Quién vino a buscarnos? Él, el Señor, Dios, ¿sí? Y ese amor de Dios se convierte, fíjate, dice, de tal manera Dios nos amó que ese amor se convierte en justificación, ¿sí? ¿Y qué es justificación? Justificación es absolver o declarar inocente a una persona culpable. Nosotros éramos culpables, somos culpables cuando estamos viviendo en pecado. ¿Qué hace Dios? El amor de Dios trae la justificación. Fíjense, y esto habla de un marco jurídico. En un marco jurídico está el juez y la parte acusadora y el defensor. El juez, después de ver todas las pruebas condenatorias, lo ve y ve el récord y dice, oye, tú que sí venías cargadita, tenías muchas faltas. No, y ahí está, y empieza a revisar y dice, ¿sabes qué? Se me hace que no hay para ti no hay fianza, cárcel segura, porque estaba mal. Pero ahí está el defensor, y el defensor va a hacer todo lo posible para liberar al acusado. Pero el juez es el que aprueba y dice, este es el veredicto, culpable. Y empieza a decir, tantos años de cárcel o paga una fianza, ¿sí? Y precisamente, si no paga la fianza,
Entonces, las pruebas condenatorias dan una condena y un pago. Y ahí el juez dice, pues tantos años señalados. Entonces, el acusado, si no puede pagar la fianza, entonces no puede salir. ¿Y cómo va a quedar? Bajo prisión, en una celda oscura, pagando su condena, porque no puede pagar. Dice Juan 3:16, ahora nos dice el versículo, ¿sí? Parte B, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ok, yo les voy a ilustrar un poquito la justificación de esta manera. Así es el amor de Dios, la justificación ante el juez, que es Dios. Nuestra condena es porque pasamos los límites. ¿Por qué merecemos condenación? ¿Por qué merecemos juicio? Porque hemos pecado. Y el pecado es transgresión contra Dios, es pecar contra Dios. Estamos delante de Dios y está ahí nuestra condena, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos rebelamos, porque pecamos, porque nos rebelamos contra el gobierno de Dios y el propósito de Dios. Dios nos creó perfectos, pero nosotros decidimos desviarnos, nosotros decidimos no guardar los mandamientos, nosotros decidimos ser merecedores del juicio, una condena, y no encontramos cómo pagar, y nos encontramos en una situación. Y no podemos pagar por nuestro pecado, ni con todo el oro del mundo, porque no hay en la tierra, ni en cualquier lugar que nos encontramos, no hay un precio para pagar nuestro pecado, ni palancas. No es que yo tengo palancas, ni tampoco podemos extorsionar a Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, y Él nos va a condenar de acuerdo a su justicia. Porque Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro, Él es perfecto. Entonces no hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no hay nada para pagar mi deuda? Estoy bajo condenación, estoy bajo maldición. Entonces dice que Dios manda a su Hijo porque Él es el precio por mi pecado. Él tenía que pagar una fianza, el precio de mi libertad, para que yo pudiera liberarme del pecado y de la condenación. El pecado tenía que ser pagado de acuerdo a la condición justa de Dios, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, y no había quien fuera justo, no había quien pudiera pagar. Entonces Dios estaba pidiendo un pago que fuera de acuerdo a lo que Dios estaba demandando. Les vuelvo a decir, pero no había nadie, porque el hombre había perdido la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, ¿qué hace? Entonces dice el Señor, yo quiero un pago que sea igual a lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué hace Dios? Manda a su Hijo Jesús, porque Él es el único medio. Es el único santo, Él es el único puro, porque eso era el precio, vida por vida. Entonces Dios mandó a su Hijo santo, puro, justo, perfecto, Cristo Jesús. Jamás pecó, jamás se le encontró algo que se le acusara. Él es perfecto, Él es igual que Dios, por tanto Él es el valor por mi precio, porque no hay otro valor, ¿sí? Y ese es el precio para que yo no vaya al juicio, al infierno, a pagar mis pecados, los pecados más vergonzosos, donde yo voy a sufrir apartada de Dios por la eternidad. Entonces fíjense, si yo muero en mis delitos y pecados, yo voy a ir a un lugar de juicio y de tormento, porque hay que pagar los pecados, hay que pagar. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué hace Dios? Dios manda a su Hijo a semejanza de Dios, porque Jesús es igual a Dios. Él es el único precio que Él podía aceptar, que fuera igual a Él. Y Jesús es igual a Dios, ¿sí? Dice primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense, el sacrificio de Cristo es tanto la prueba de su amor. Por eso dice allí en Juan 3:16, parte C,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedo yo ser justificada y absuelta de mi pecado? Creyendo en Cristo Jesús, que Él es el precio por mi pecado, creyendo que Él fue a la cruz por mí para pagar mi deuda, porque el precio por mi pecado era la muerte, y Cristo Jesús fue el que pagó el precio. Él es el único que nos puede justificar, porque fíjense, cuando Jesús estuvo ahí en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras: consumado es, la obra ha terminado. Si yo creo la obra de Jesucristo, entonces soy justificada. Si yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, esto me trae la justificación. Dice precisamente ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿sí? Yo lo voy a ilustrar de esta manera. Dios está en su trono. Y yo voy, ¿sí? Yo voy con el Señor, pero el Señor me está dando la espalda por mi pecado. Dios no quiere verme porque he pecado contra Dios. Entonces, cuando yo creo, Jesús viene y me limpia. Y luego Jesús, ya que me limpia, yo creo en Jesús, Jesús me lleva al Padre. Y le dice: Padre, mira a Cristina. Y dice el Padre: no quiero verla, porque ha pecado. No pueden mis ojos ver el pecado, no quiero verla. Y le dice Jesús: Padre, mira, voltea a verla. Cuando el Padre voltea y me ve a mí y me dice: Hijo, yo veo en Cristina tu sangre preciosa y lavada con tu sangre. Ya no la veo a ella, te veo a ti, hijo. Eso es la justificación, el precio por mi pecado. En ese momento, ¿sí? En ese momento ya no hay condenación para mí, porque el haber creído, Jesús me lleva al Padre, y ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo, porque Él nos ha liberado, ¿sí? Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, entonces dice que el que cree no se pierda. Y no se trata de que te pierdas y te puedan encontrar, sino perdido es echar fuera de la presencia de Dios, ¿sí? Es echar fuera por la eternidad, es experimentar un juicio apartado de Dios, donde el hombre y la mujer van a sufrir eternamente, porque sabían lo más peor puede pasarle a un hombre o una mujer: estar sin la gracia y misericordia de Dios. Ahorita los que estamos aquí, todavía estamos manifestando la gracia de Dios en nuestras vidas, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y justos. Tú puedes despertar y decir: ay, mañana va a salir las cosas mejor, o quizás esto, pero fíjate, una persona sin Dios no va a tener esta esperanza en la eternidad, porque va a estar sin Dios, y es el peor castigo que puede experimentar una persona apartada de Dios, ¿sí? Entonces dice que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Estamos viviendo tiempos muy, muy feos. La violencia se ha incrementado, y así lo dijo el Señor, que en los últimos tiempos la maldad iba a acrecentar. Y saben una cosa, a medida que va acrecentando el pecado, entonces el pecado merece un juicio, y el Señor va a venir a juzgar el pecado. Pero cuando nosotros decidimos recibir a Jesús, entonces el Señor viene y nos restaura, nos justifica, ¿sí? Dios nos ha declarado inocentes y nos ha justificado. Hoy, fíjense, el 14 de febrero hay muchos hoteles llenísimos. Es el día que los hoteles están más llenos, de muchas parejas que van, que él o ella están engañando al esposo, pero el día del 14 van a verse con otra persona en un hotel. O los jóvenes que quieren manifestar el amor
a través de la fornicación y se van a un hotel y piensan que esa es la manifestación del amor. Ese no es el amor, ¿sí? Eso es precisamente fallar a lo que Dios nos ha hecho. Dios nos ha puesto mandamientos y principios. Leíamos hace un momento en Apocalipsis que los fornicarios ni los adúlteros van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Eso nos aparta de Dios. Hoy en día está muy liberal precisamente las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque así se usa. Así es el mundo. Pero Dios no lo estableció así. Y eso es pecado. Eso trae juicio, eso trae condenación a las personas, porque es pecado. Otros dicen, mira, haz lo que tu corazoncito te diga. Si tu corazoncito te dice que con ese hombre, aunque esté casado, es tu corazoncito, hazle caso. No. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. A veces el corazón nos puede engañar. Hay cosas en nuestras vidas que creemos que están bien, pero no están bien. Es que podemos decir, es que tú no sabes cómo me engañaron, cuánto es el dolor. Yo quiero vengarme. Yo quiero sentir para que sienta lo que siento, para que sufra la canalla o el canalla, ¿sí? Y voy a hacer, ¿sabes? Ahí precisamente es cuando nosotros estamos faltando al principio moral de Dios. Y nosotros podemos vivir en situaciones muy, muy difíciles, pero aquí Dios nos habla de permanecer. Y precisamente necesitamos primero creer en Dios. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, fíjense lo que dice, pues mucho más estando ya, ¿qué dice? Justificados. ¿Qué dijimos que es justificar? Declarar inocente. Dice, en su sangre. ¿Por qué fuimos justificados? Por su sangre. Porque Él nos limpió. Ahora Cristo en nosotros, el Padre nos ve. Ya no ve lo que nosotros éramos. Ahora, al momento de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y poder ver el sacrificio que Él hizo, entonces el Padre ve a su Hijo en nosotros, nos ve limpios, ¿sí? Aunque muchos pueden decir, o muchas pueden decir, es que mira, este pecado Dios no me lo puede perdonar. Es que este pecado creo que no lo puede el Señor ver. Es tan vergonzoso y tan sucio. Los pecados más horribles Dios nos puede perdonar, porque Él es el justo juicio por nuestro pecado, y Él es Jesucristo. Él es la perfección. Precisamente la salvación no es porque somos buenos o porque somos muy malos. La salvación es por fe, a través de la gracia, a través del amor de Dios hacia nosotros. Esa es la salvación. Entonces nosotros nos podemos considerar de dos maneras: o ser muy buenos y decir, no, mira, es que yo no hago lo que ellos hacen. Yo no peco, yo no voy a los hoteles, yo no adultero, no fornico. Yo soy muy buena onda, yo ayudo hasta a los ancianitos. Voy y les doy de comer a los huérfanos. Pero ¿sabes qué? No es por obras. No es porque nosotros hagamos cosas buenas, quiere decir que vamos a tener el perdón de Dios o la salvación. Porque esas justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia, no sirven. ¿Qué necesitamos? La justicia de Dios, que es a través de Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Dice Romanos 5:9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, dice, seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Del juicio que viene a todos los que han pecado y no quieren arrepentirse. A todos aquellos que dicen, no necesito de Dios. Y nos vamos al otro punto, ¿sí? Que es el otro extremo. No, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. No, Dios no me puede recibir. Es que mira, yo tengo este pecado, yo pequé. Y desde niña a mí me hicieron esto y me hicieron lo otro. Y nadie me va a perdonar ese pecado, es horrible. Y Dios menos.
no es por obras, ni es por nuestra propia justicia, es por la justicia del Señor. Y no solo esto, dice Romanos 5:11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, con quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. ¿Quién nos ha reconciliado con el Padre? Cristo. El amor de Dios nos declaró inocentes. Su amor nos justificó. Su amor fue el que dio todo por nosotros. Fíjense, se cuenta de un cierto emperador chino. Cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había un levantamiento, y dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares: vamos a rodearla, vamos, síganme, pronto destruiré a mis enemigos, síganme. Cuando el emperador y sus tropas, dice que llegaron donde estaban los rebeldes, dice que él los trató cordialmente. Y estos con gratitud se sometieron a él de nuevo y dijeron: oh, nuestro Señor es muy amable, vamos a obedecerle y nos vamos a sujetar a él. Todo lo que él diga. Dice que cuando los que formaban su séquito lo vieron, le dijeron: oye, emperador, ¿qué estás haciendo? Son tus enemigos, ordénalos la ejecución, que mueran todos aquellos que se habían rebelado contra ti. Para eso nos trajiste, ¿no? Vamos a darle todos cuello, que todos mueran. Vamos a poner sus cabezas al frente de la ciudad. Y dice: ¿por qué los tratas así? Y dice que su séquito se enojaba cada vez más porque él iba con cada uno y lo abrazaba. Y decía, y a quien abrazaba le decía: oh Señor, perdóname, no sabía qué tan bueno eras. Y lo abrazaban. Y cuando le dicen: oye, hasta con cariño los estás tratando, si son unos rebeldes. Y entonces el primer ministro preguntó con enojo al emperador: ¿de esta manera estás cumpliendo con tu promesa? Dijiste que veníamos a destruir a nuestros enemigos y los habéis perdonado a todos, y mucho hasta con cariño los estás tratando. Entonces el emperador, con una actitud generosa, les dijo: os prometí destruir a mis enemigos, ¿sí o no? Sí. Y todos vosotros veis que aquí todos son mis amigos ahora. ¿Sí? Eso es el amor de Cristo. Ese es el amor de Dios. Todos éramos enemigos, pero Él nos trató con amor. Él nos lavó con su sangre. Y ahora nos podemos decir, el acusador puede decir: destrúyelos, se merecen condena de muerte, destrúyelos. ¿A quiénes? Si ahora son justificados por mi sangre. Yo los he tratado con cariño y con amor. ¿A quién vamos a juzgar si ahora son mis amigos? Es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí dice en Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjense, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense lo que dice el 3:19: porque, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Este es el juicio del hombre y la mujer, el no creer. Porque a Cristo, su sangre, su amor está presente. Pero cuando yo decido no creer, esta es mi condena, este es mi juicio, porque no he creído en el sacrificio de Jesús. Porque estoy diciendo: ay, ¿a poco ese sacrificio? ¿A poco va a ser esto? Fíjense, cuando a Jesús lo crucificaron, dice que estaban un hombre a su izquierda y otro a su derecha, dos ladrones. Y uno de ellos decía: este merece igual que nosotros. Y lo estaba injuriando. Pero el otro dice: no le digas, no lo estés injuriando ni le estés diciendo nada. Nosotros somos culpables. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? Y ahí en la cruz, este hombre, en la agonía, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús voltea y le dice: hoy estarás conmigo en mi reino. ¿Por qué? Porque este hombre creyó.
Creyó en el sacrificio de Jesús, aun cuando estaba en la cruz, porque Él creyó. Si nosotros creemos, tenemos vida eterna, pero si nosotros rechazamos a Jesús como el único medio, el único camino, la única verdad, entonces vendrá el juicio, porque no hemos creído en el Hijo de Dios, que es el único medio para salvación. Esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas y no creyeron en Jesús, ¿sí? Dice Romanos 3:24 que hemos sido justificados, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué necesitamos? Creer. Cristo es nuestra justicia para todos aquellos que crean en Él. Jesús es nuestra única justicia para todos los que creemos en Él. No hay manera de obtener salvación, no hay manera de ir a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros. Ese es el amor, ese es el verdadero amor que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como Dios creó cuando Dios creó al hombre, en ese amor y en esa misericordia, Dios, al momento de enviar a su Hijo Jesús, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y le reconozcamos, porque Dios es amor. Ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor. Muchas mujeres pueden buscar el amor de un hombre para su salvación, en el sentido de, si yo me caso, si este hombre no se va, si este hombre está conmigo, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. No me importa lo demás, no me importa si me muero y me vaya, lo que quiero es disfrutar ahora. Nadie puede darnos la salvación si no es a través de Jesús. La palabra de Dios dice que nos amemos y hay que amarnos, pero no para depositar nuestra confianza en una persona o en un hombre para salvación, o para que sea la tabla de nuestra salvación. Solamente Cristo, solamente es a través de Él. Y a través de esa justificación, entonces nosotros podemos voltear hacia Dios y decirle, Señor, gracias por tu justificación, nos ha declarado inocentes. Ese es el mejor regalo, ese es el amor manifiesto más grande que puede experimentar un hombre o una mujer, el amor de Dios en nuestras vidas. Porque ¿saben una cosa? Cuando nosotros sentimos el amor de Dios y nosotros podemos vivir en el amor de Dios, no podemos ser iguales. Porque el amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos lleva hacia su propósito. ¿Cuántas mujeres pueden decir, yo conozco a Dios, pero no creen? Porque no es lo mismo venir a una iglesia a leer la Biblia y decir, yo voy con Dios, pero otra cosa es creer en Dios, creer en la salvación, ¿sí? Porque ahí, fíjense, ahí en la palabra de Dios es en Santiago, que los demonios creen y tiemblan, porque es una fe solamente que no es de conversión. ¿Qué necesitamos para convertirnos a Cristo? La fe, el creer realmente que Él es el único medio y la única forma para salvación. Y yo quisiera hacerles una invitación ahora, que a través del amor de Dios Él nos justifica. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántas de ustedes necesitan ser justificadas a través del amor de Cristo? A través de su sangre, a través de la fe. Cuando nosotros nos creemos, Él nos declara inocentes. ¿Cuántas mujeres, cuántos varones hay aquí que se sienten culpables por su pecado y necesitan esa justificación de parte de Dios? ¿Cuántas de ustedes quieren declararse delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy, declárame inocente porque creo en ti?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántas de ustedes necesitan en esta mañana de que el Señor las declare inocentes? Que nos declare inocente. ¿Cuántas de nosotros necesitamos que Jesucristo, decirle: Jesús, tú eres el precio por mi pecado, tú eres el precio por mi rebelión, tú eres el precio de todo lo que he hecho? Ya no quiero vivir en esta culpabilidad, quiero pedirte perdón, quiero que me perdones, quiero que en este momento yo, al momento de creer, tú me des la salvación. ¿Cuántas necesitan de esto? Si tú necesitas, ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Pasen al frente. Todos aquellos que necesitan esa reconciliación con el Señor, que necesitan esa justificación, que necesitan ser limpiados y limpiadas. Yo les decía hace un momento, ¿por qué no nos ponemos todos de pie, por favor? Y van pasando los que necesitan. Yo les decía hace un momento, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir: yo tengo a Dios, pero no creemos? ¿Cuántos pueden decir: es que las situaciones que estoy viviendo no me dejan, es que tal persona, tal cosa? Es por fe, es a través de la fe, es a través de lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Alguien quiere pasar? Todavía hay tiempo, hay espacio. Muy bien, ¿cuántas de ustedes pueden creer? ¿Han creído en Jesús a través de la palabra? ¿Creen que Jesús es el único medio de su justificación? ¿Creen ustedes que solamente Dios puede, a través de su Hijo Jesús, traerles la vida eterna y ser justificadas? Si tú lo crees, levanta las manos ahí y vamos a orar. Dile al Señor con tus propias palabras, así como yo le expliqué: Señor, límpiame, límpiame y llévame ante tu Padre, Señor. Llévame ante tu Padre, Jesús, y que me vea justa, porque en estos momentos yo creo en ti. En estos momentos tu sangre preciosa me limpie y me justifique, porque a través de yo creer, a través, Señor, de creer que tú moriste en la cruz por mí, a través, Señor, de que yo deposite mi fe y mi confianza en ti para salvación, entonces soy justificada. Y en estos momentos, Jesús, que en estos momentos tú entra a mi corazón, perdona todos mis pecados. Ahí dile al Señor, solamente Dios y tú, dile: Señor, perdona mis pecados. Y si te acuerdas de tus pecados, dile al Señor en conjunto, llévaselos en conjunto, dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Yo quiero ir al cielo contigo, yo quiero estar contigo por la eternidad. Quizás sea la última vez que oiga esta palabra y yo quiero creerla, yo quiero vivirla, yo quiero ser salvo, yo quiero estar contigo, Señor, sabiendo, Señor, que cuando yo muera, sé que tú me has justificado a través de tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor. Y así, con nuestros ojos cerrados, yo hago otro llamado. Hay mujeres que vienen con una situación en su corazón. No hay esperanza. Sientes que no hay esperanza. Has tocado puertas. Has buscado muchas maneras de tratar de quitar todo eso, esa ansiedad, esa aflicción. Dios quiere obrar un milagro. Dios quiere obrar un milagro. Si tú estás buscando del Señor y decir: Señor, nadie puede ayudarme, entonces pasa. Vamos a orar también
Y ahí a través que Dios obre un milagro. Si tú necesitas un milagro de parte de Dios y necesitas que Dios obre en esa angustia, en esa necesidad, ahí levanta tu mano. Ok. Ahí, ok. Ok, miren, los que han levantado su mano pueden pasar. Queremos orar por ustedes. Queremos que la gracia de Dios esté en ustedes y Dios les fortalezca. Tú que estás en esa situación de aflicción, de ansiedad, que necesitas un milagro de Dios. Pasen, vamos a pedirle al Señor que Dios nos dé de su gracia y que manifieste en nosotros su poder. Ustedes que tienen la mano levantada pueden pasar también. Vamos a orar por ustedes. Ok, ahí levantemos las manos. Señor, tú conoces, Señor, el corazón de estas mujeres. Tú conoces la situación que están viviendo, Señor, la angustia. Tú conoces, Señor, que no hay esperanza. Ellas han volteado hacia todos lados y todos le han dejado, Señor. Y en su corazón han dicho: ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Señor, sabemos que tú tienes una puerta abierta para ellas. Padre, obra, Señor, en sus vidas. Tu mujer que estás afligida, angustiada y desesperada, ay, levanta tus manos en clamor al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Tú escuchas mi oración, Señor, y mi clamor. Señor, clamamos como aquella mujer Serofenicia, Señor, que estaba ahí y decía: Jesús, ayuda a mi hija porque un espíritu le está atormentando. Ayuda a mi hija. Ese era su clamor. Jesús escuchó la oración y el clamor de esa mujer y le dijo: mujer, ve a tu casa, tu hija ha sido sanada. Ese es el clamor de una mujer. Necesitamos de ti, Señor. Obra un milagro. Obra un milagro. Si alguien necesita sanidad, también ahí levanta tu mano. Vamos a pedirle al Señor que obre en tu cuerpo. Okay, ahí con sus manos levantadas vamos a clamar al Señor: Señor, yo necesito que tú me toques. Tócame con tu mano sanadora, Señor, porque si tú me tocas, quizá los médicos me han dicho, Señor, que no hay solución, no hay salvación, no hay medio, Señor, en lo que yo pueda ser sanada. He tomado medicamento. Señor, en estos momentos yo te pido que tú me sanes. Señor, nosotros oramos por estas mujeres, por estos varones, Señor, que están enfermos, Señor, que necesitan un milagro. Tú eres el único que puede sanar, Señor. Tu palabra nos dice que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, Señor. Nosotros hablamos esta palabra y la creemos, y tú obras conforme a tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, en cada una de estas personas, Señor, de estas mujeres, de estos varones que han levantado su mano esperando de ti, Señor. Queremos esperar de ti, Señor, como aquel niño sediento, como aquel niño hambriento que espera un agua, que espera un pan. Así esperamos por ti, mi Dios. Así esperamos por ti.
porque nuestra alma está angustiada y afligida, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque tú eres más que la vida, Señor, más que cualquier cosa. Tú eres, Señor, el que lo sustenta todo, el que lo llena todo, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Queremos irnos, Señor. Queremos irnos de este lugar tocadas de ti, Señor. Que tú, Señor, nos hayas hablado, Señor, y no solamente ser oidores, sino hacedores, porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Obra, Señor, obra en cada mujer, obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voltea con la mujer que oraste y le das un abrazo. Dale un abrazo, necesitamos un abrazo. Y las que están atrás, ¿por qué no se dan un abrazo también? Díganle, feliz día del amor y de la amistad. El Señor es nuestro más grande amor.